Queridos amigos, amigas, bienvenidos a este su programa, Otra Mirada aquí en el Ecuador Today. Muchísimas gracias por acompañarnos, seguirnos acompañando en nuestras transmisiones. Y el día de hoy nos acompaña Gustavo Vallejo. Sí, ya lo conocen, él es el presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, ya por segundo año. Eso habla muy bien de ti, Gustavo, qué bueno. Gustavo es máster en desarrollo económico, militante de causas populares y bueno, quizás por eso te conocemos en varios espacios, Gustavo, qué bueno. También él es un pequeño empresario y bueno, está el día de hoy aquí para conversar cuáles son, bueno, por un lado, ¿no? Los retos del Partido Socialista rumbo a las nuevas elecciones, pero también las propuestas que nos están haciendo al país. Sí, recordemos que el Partido Socialista es uno de los partidos, bueno, quizás el partido más histórico que tiene nuestro país, ¿no? Siempre ha estado ligado a las luchas populares, a las luchas de los trabajadores, de los campesinos, y bueno, siempre liderando estas afrentas no democráticas. La historia es tan larga, tan brillante, que sin duda debemos mucho al Partido Socialista, muchos aciertos, el Código del Trabajo, la creación del IES, la Casa de la Cultura, en fin, varias instituciones democráticas que han hecho de nuestro país un mejor país. Y bueno, con esa pequeña introducción, Gustavo, decirte cuál es la propuesta que hoy nos hacen, ¿sí? Al país en un momento donde la desesperación está ya tocando las puertas de miles de hogares. No hay posibilidades de trabajo, nuestros jóvenes no tienen la esperanza ya ni siquiera de entrar a la universidad. Las migraciones, ¿sí? Estamos regresando a la época de los 90, a ese triste periodo que vivimos los ecuatorianos, y no sabemos qué hacer, ¿sí? Porque cuando gobierna la oligarquía, como es lo que ahora estamos nuevamente asistiendo, sabemos que viene la destrucción del tejido social, la destrucción de ese Estado que debería estar para defendernos. Estamos quizás en un punto de plantearle al país, Gustavo, un frente patriótico, antioligárquico, que nos permita nuevas miras, ¿no? De país. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, Dorito, por la invitación. Amigos, amigas, muy buenos días. Efectivamente, el Partido Socialista viene de una trayectoria histórica de 98 años de vida. Estamos por cumplir un centenario en dos más. Solo por señalar que desde su fundación, en el seno del partido, confluyeron una serie de actores de la política, de la vida, incluso militar de la época. Pequeños terratenientes y obviamente una cantidad enorme del naciente movimiento obrero de la época. Es decir, desde su fundación tiene una composición muy heterogénea y obviamente los intelectuales, que nos permite tener desde su fundación una óptica de lectura integral de lo que sucede en la sociedad. Ahora mismo, si hacemos un traslado temporal, en el seno del partido sigue existiendo fuerte presencia del movimiento ligado a los trabajadores en el sentido más amplio. Los desempleados son parte del mundo del trabajo, los trabajadores que gozan de condiciones laborales adecuadas, es decir, más que tienen un contrato formal o trabaja para el Estado, pero también hay una presencia importante de sectores vinculados al Ujú. trabajo en el campo, en el agro. Por eso, los históricos intelectuales que hicieron del partido en su momento un espacio de construcción de alternativas a la patria. El mismo Banco Central, regresando a la historia, fue fundado por un militante del Partido Socialista, o las leyes de educación en su momento, o las organizaciones de defensa de los derechos de los maestros y de los estudiantes de un PSGV fueron fundados por los socialistas. Por lo tanto, tenemos una historia rica que intentamos, toda esa historia, vaciarla en la realidad de hoy y construir una propuesta vigente. Si nos ponemos a mirar lo que ha sucedido en los últimos años, enfrentamos una crisis multidimensional. Se confabulan varios elementos, se juntan una crisis derivada de los precios internacionales de las materias primas, sumado Ujú. a la pandemia que destrozó la economía. Y si a eso le sumamos que tenemos
la expresión abierta, porque es una expresión que ha estado en las últimas décadas en el Ecuador, del crimen organizado, del narco, que implica que existe toda una red, no solo de esos chicos que están siendo apresados ahora, que son chicos que no han tenido oportunidades y que son los que hacen las tareas de menor rango en la organización delictiva, sino que está sobre todo integrada por gente que tiene mucha cabeza para lavar dinero, para hacer los nexos internacionales. Ujú. Es decir, esas fachadas que allá no están los chicos que nacieron en sectores populares, están probablemente gente de corbata que no sé, que no aparenta que está vinculado, pues son los lavadores, son los operadores, hay que decirlo con mucha claridad. Eso se ha expresado con fuerza en los últimos meses y por lo tanto tenemos un narco en acción directa, una desinstitucionalización del Estado, pero también podemos hablar de una cooptación fuerte del sector privado por parte de estas bandas. Ujú. No hay posibilidad de que puedan operar si no tienen contacto con el sector público y el sector privado, como se está Así demostrando es. en las investigaciones que se están haciendo. Por lo tanto, un crimen organizado como segundo elemento que golpea duro, que genera mucho dolor, evidentemente, con el secuestro, la muerte, las muertes violentas, a más de la exportación de la Sí. cocaína, de las drogas, del tráfico de seres humanos, etcétera. Es decir, es una situación en la que lamentablemente el país puede ser que esté en esta situación en los últimos 100 años en la peor, en la peor. Y si eso, como tercer elemento decía, le sumamos que ha permeado todo, tenemos una institucionalidad pública donde el sistema de justicia es un sistema que ya sabemos no responde al derecho a la justicia, responde sencillamente a los grandes intereses que se juegan para de los casos que se procesan en el sistema. Tenemos un sistema policial militar permeado, no hay que ocultar y hablar con claridad, es Ujú. necesario. Pero bueno, digo, quizás También por el crimen organizado. en el tema judicial, ¿no? Incluso como tú señalas, ya el tema mismo de cómo está operando el Estado ecuatoriano, vemos que esas fallas no son recientes, o sea, quizás la crisis que hoy viven los ecuatorianos no se está explicando por eso. Quizás ese es el paraguas con la que quieren seguir justificando la crisis, Gustavo, ¿no? O sea, incluso el tema del narcotráfico, sí, está bien, pero el narcotráfico ha permeado muchos países latinoamericanos. En el Ecuador tenemos realmente una crisis, dito como tú señalas, pero es una crisis de falta de inversión pública, de privada. O sea, es que realmente quienes están detentando el dinero de los ecuatorianos no están invirtiendo en el país y tienen a una economía estancada cuando hablamos de un Ecuador que tiene pues no sé, un PIB de más de 100.000 millones de dólares. O sea, ¿dónde está ese dinero? Y yo creo que ahí es donde los ecuatorianos también debemos preguntar, ¿no? Porque realmente los números rojos que tiene el Ecuador a nivel regional son números históricos, pero con condiciones, como tú señalas, la pandemia, el tema internacional que ha pegado a todos los países. Pero ¿cómo están reaccionando? ¿Sí? Los que detentan el dinero en nuestro país, esa es quizá la diferencia y ahí por eso te mencionaba hasta qué punto esa oligarquía que hoy nos está gobernando es el problema de los ecuatorianos y hasta qué punto plantearnos, ¿no? Que, o sea, un enemigo común que sí deberían ser estos grupos oligárquicos podría de alguna forma pues darle una bandera al Partido Socialista y a otros partidos de izquierda para darle a la gente también argumentos y recursos de ver qué es lo que necesitamos hoy los ecuatorianos, que sin duda sería un gobierno de corte más popular, un gobierno con propuestas para la gente. Dos elementos adicionales para cerrar nomás. Había mencionado el tema de la crisis internacional de la economía, más la pandemia. Había mencionado el tema el crimen organizado y una desinstitucionalización, pero un cuarto y quinto elemento nomás para cerrar esta primera parte. Tenemos una clase política y tenemos una oligarquía que gestionan la cosa pública, el Estado, que en primer lugar no hay un proyecto nacional. El proyecto nacional es una cosa que se construye entre todos y todas, no es un tema de izquierdas y derechas, por lo tanto hay una ausencia, ha existido una ausencia siempre de un criterio de proyecto nacional, ha habido mucha división
en las clases políticas, evidentemente derivados de los intereses de las oligarquías y de las burguesías ligadas a la banca y ligadas a los grupos exportadores fundamentalmente. Ese es un Ujú, cuarto elemento. Y un quinto elemento, evidentemente, es que la izquierda en sí, y ahí aterrizo concretamente, no ha logrado, sino ocasionalmente, unos proyectos, al menos electorales o programáticos, que hagan posible una alternativa frente a ese escenario que tú acabas de señalar. Esos cinco elementos son los que marcan la realidad del Ecuador ahora y por eso es la necesidad de que frente a un proceso del progresismo de 10 años donde no se sentaron las bases suficientes para los cambios estructurales, y lo digo con mucha claridad, donde, no se donde se discutió lo que habitualmente la socialdemocracia lo pone en el tapete, que es la necesidad de la redistribución vía impuestos, redistribución básicamente, pero eso resultó insuficiente. Lo que esta izquierda y lo que el Partido Socialista le propone al Ecuador en función a esa experiencia del ujú. progresismo, que además tuvo matices de corrupción y que además tuvo también, y lo digo con absoluta claridad, una persecución importante contra sectores sociales históricamente que actuaron en la vida política del país, desde la ahí cuenta el tema del Frente Unitario de Trabajadores, de los partidos de izquierda, de la misma CONAIE. No hay que perder la memoria, porque en el momento que perdemos la memoria no tenemos posibilidad de proyectar un proyecto de futuro. Por lo tanto, ¿qué estamos pensando ya para salir de esta crisis? En primer lugar, dejar de lado ese modelo extractivista, pensar en cambiar de matriz productiva, pero eso pasa no solo por elementos de redistribución, eso pasa por lo que denominamos el acceso a los factores de la producción. Eso es el tema de fondo, es decir, no es suficiente que la empresa que produce mucho dinero pague sus impuestos y con lo que queda vamos a ver qué hacemos para el resto. No, lo que hay que hacer es darle capacidades a la gente que no tiene capacidades ahora de producir. Y eso significa darle una educación de calidad. La educación pública en este país está vendida menos. La educación privada eh, ha crecido mucho porque evidentemente los gobiernos de turno han pretendido que esa educación pública sea una educación mala. En este país la educación privada es una educación que se oferta en el mercado y bueno, finalmente eso no está mal, pero la calidad es el problema. Pero a esa gente, por lo tanto, hay que darle factores de producción que le permitan enfrentar un problema concreto, que no es recibir un bono, que el bono y las bonificaciones y los subsidios son transitorios, porque un estado pleno de derechos, los seres humanos, los ciudadanos deberían tener la posibilidad de tener su dinero que satisfaga sus necesidades generadas desde su esfuerzo propio y no desde los agentes externos, desde las ONG, desde el Estado. Así Y en estos es. factores de la producción, además de la educación, el acceso a la tecnología, que es de educación, pero que también es de inversión, porque tú señalabas, es decir, es un cúmulo de cosas que hay que otorgarles a esos sectores que históricamente no han tenido acceso a estos factores. Hay que otorgarle créditos y el tema de los créditos para que produzcan. En este país, quienes producen el campo son los pequeños propietarios de tierras menores a 2 hectáreas. Y en cambio, el 3-4% de productores grandes tienen concentrado más del 40% de la tierra agrícola útil. Eso significa que hay que meter una política pública que intente equilibrar que la tierra la tengan las personas que están produciendo, en primer lugar, para el mercado interno. Ujú. Esos pequeños productores ya sabemos que muchas veces sus cosechas no les permiten la venta de sus productos sacar siquiera el costo de lo que han invertido ahí. Por lo tanto, en el tema factores de la producción es un tema que el socialismo y la izquierda tienen que trabajar mucho. Está bien lo de la redistribución por segunda vez, está bien que quienes más producen, quienes más tienen puedan entregar, pero tenemos que intentar que toda esa enorme cantidad de seres humanos que están en pequeños emprendimientos y que están produciendo el campo, a los pescadores tengan factores, elementos para que mejoren su producción. Entonces, he mencionado nomás el tema del capital y en el tema del capital, lo de fondo es las tasas de interés. Tenemos una Ujú. economía dolarizada
donde las tasas en los microcréditos con el sistema cooperativo superan los 20 puntos, los 20 Claro. puntos. Eso podría llamarse usura. El sistema Ujú. financiero Así es. entrega créditos, el formal o los grandes bancos entregan créditos eh, para apoyar la producción con tasas superiores al 18-16% en dolarización. Es decir, Ujú. aquí hay un sector que se está enriqueciendo en función al resto de sectores que estamos, me incluye ahí, produciendo. No es un problema de encontrar contendores y decir los ricos son así, los pobres son asados. No, ese discurso también tiene que ser más bien transparentado. Lo único que estamos planteando es que estos actores económicos, sobre todo, asuman un rol con un criterio más nacional y de mayor redistribución y de mayor equidad. Y con Claro. eso que el Estado genere políticas públicas y permita que el señor que ahora puso su pequeño restaurancito en 8 mesas, que es lo que pasa. Mañana tenga 12 y 15 mesas. Pero eso pasa, elemento dos, factores producción, pequeños productores, emprendedores, pescadores, el campo. Eso pasa por saltar a un segundo momento de dotar al Estado de una serie de políticas públicas encaminadas a lograr esto. Es decir, debe Pero haber un... ahí te corto un momentito, Gustavo, porque digo, eso que tú nos hablas y que yo comparto plenamente contigo, ya vivió el Ecuador. O sea, tú decías, bueno, hubo 10 años donde se intentó hacer un cambio, ¿no? Desde políticas más socialdemócratas ligadas a lo que se entendió como el progresismo, pero que hubo avances importantes, Gustavo. Incluso teníamos ahí personalidades del mismo Partido Socialista que acompañaron ese proceso y que si bien, o sea, el proceso quedó trunco, pero hay cosas que hay que rescatar, Gustavo. O sea, yo te digo por mi experiencia propia, si yo soy de esa generación que sí vivió pues con los gobiernos o que de niños sabíamos lo que era vivir con un gobierno como Febres Cordero, como Sixto Durán Ballén, ¿no? Que no entendías lo que significaba lo público, ¿no? Llegamos a una generación donde pudimos ver que sí puede existir un Estado en beneficio de la gente. Sí puede haber un Estado que te genere mejor educación, mejor salud. Y yo te digo, con todas las críticas que se pueda tener, pero hubo 10 años que el país sintió ese Estado para la gente, ¿sí? Y yo creo que es posible hoy, de todas maneras, pues rescatar cosas interesantes que se ha hecho, que es mucho también de lo que tú estás señalando, ¿no? Ponerle esa malla de contención, ¿no? Ese muro de contención a grupos oligárquicos. Y con esto no se quiere decir a los ricos del país. Qué mejor que haya más empresariado, más gente que tenga posibilidades de inversión, que eso es lo que necesitamos. Pero otra cosa es la oligarquía y yo creo que ahí hay que aclararle a la gente, porque un oligarca, ¿quién es? ¿Es el banquero? ¿Es un señor como el señor Lazo o como el señor Noboa, dueño de el grupo Noboa, que es el grupo quizás más grande, ¿no? De comercializadores y productores en este país, que a la vez detentan el poder político? Y cuando estos grupos económicos a la vez detentan poder político, pues hay un choque de intereses y lo que hacen es gobernar o para su banco o, como estamos viendo con el señor Noboa, para sus negocios, ¿no? Donde hasta en cosas tan simples como darle el desayuno escolar a los niños, ya metió a la tía Novis, ¿sí? O ya metió a su esposa en proyectos de construcción, o sea, cosas tan burdas que es lo que deberíamos decir los ecuatorianos, no. No queremos a la oligarquía gobernando, que no quiere decir no queremos también gobernar con los empresarios, que hubo y hay, existen empresarios patrióticos, nacionalistas, que creen en la inversión del país. A eso me refería, Gustavo, y ahí yo te decía, hay líneas rojas con la oligarquía desde el Partido Socialista y si las hay, ¿cuáles serían ellas? Porque yo creo que por ahí podríamos llegar a acuerdos con el Pachacuti, con la Unidad Popular, incluso con los mismos correístas. En primer lugar, es evidente que el régimen del expresidente Correa tuvo aciertos, como todo gobierno. Yo en esta fase mencionaba los desaciertos, un poco para trazar las diferencias con este proyecto de izquierdas que intentamos construir. Al final haré una mención muy específica. Evidentemente la inversión social fue mayor, los recursos provenientes del petróleo por el costo internacional del mismo fueron altos y eso permitió hacer una gran inversión social, eso hay que reconocerlo.
en temas de inversión social, de educación, y de redistribución también se trabajó, ¿no? Pero otros temas diría que nos quedaron debiendo, como se dice. Pero eso frente a un gobierno del banquero, del señor Lazo, evidentemente está distante, hay que ser conscientes. Y Ujú, eso frente a un gobierno de joven proveniente de la aristocracia oligárquica guayaquileña es también muy distante. Yo quisiera centrarme en esta partecita final. ujú, Eh, es evidente que los sectores oligárquicos, o la mayoría de los sectores oligárquicos, no tienen una visión de construcción de país, porque su interés básico es el que sus negocios, que obviamente están ligados al mercado internacional, crezcan. ujú. En el tema del sistema financiero, la banca del señor Lazo. Ya sabemos que hubo hay un caso de corrupción que ahora está siendo enterrado prácticamente, que es lamentable. Es muy lamentable. Su cuñado estaba involucrado en temas delicados con la justicia, de Mm. crimen organizado, y eso va a quedar ahí. Yo espero que no sea así, espero que así como se siguen los procesos judiciales en contra de otros actos de corrupción o de nexos con el narco, también se haga aquello. Pero ellos estaban preocupados de que el sistema financiero funcione bien y no toparon el sistema financiero porque de eso viven. Y yo señalaba hace unos minutos el problema de las tasas de interés. ¿Quién se atreve a topar el tema de las tasas de interés? Evidentemente él no. Ya sabemos que fue un gobierno que no logró terminar siquiera su periodo. Ahora estamos con un joven empresario que no tiene experiencia en la gestión de la cosa pública y que ha demostrado lamentablemente, lo digo lamentablemente no porque me duela que a él como persona, como representante de un sector oligárquico le vaya bien o mal, porque él preside el Ecuador y me duele porque el país se complica. Así es. Lamentablemente ha demostrado que lo que está sobre la mesa en su escritorio en Carondelet es la protección de los negocios de la familia y de sus sectores. Eh, Solo para recapitular brevemente, ha hecho cosas que en años no se habían hecho de forma casi inmediata. En primer lugar, perdonó ingentes cantidades de dinero, millones de dólares en la condonación de deudas por intereses a los grandes empresarios, en donde ellos, porque son un grupo de empresas, fueron beneficiarios. Eh, Incrementó el IVA del 12 al 15% con la justificación de la lucha al crimen organizado. Solo es cuestión de revisar las estadísticas de muertes violentas. Eso no ha mejorado lamentablemente para el Ecuador. Los Ujú, vacunadores siguen presentes, sobre todo en los sectores populares, porque es evidente que en las ciudades donde la gente tiene sus guardias, sus sistemas de seguridad, entran su auto con el control, ahí es poco probable que hayan vacunadores, pero esta línea del crimen organizado es la que más golpea a los sectores populares. De ahí no ha pasado nada, más bien las estadísticas nos dicen lo contrario, o se mantienen o van creciendo. Por lo tanto, alguien dirá, no, es que es poco tiempo. Los resultados son inmediatos. Por ejemplo, el incremento de los 3 puntos en el IVA provocó que entre marzo y abril el INE, que es la institución que reporta las estadísticas del país, informe que hubo un incremento del 300% en el índice de precios al ujú. consumidor, es decir, los productos elevaron sus precios. Los economistas ortodoxos y el gobierno decían, no, no va a pasar nada, por ahí hay un discurso que ya no sabemos de memoria, el impacto del combustible en la cadena de la construcción de precios es mínimo, falso. Ya se demostró con eso y ahora va a suceder lo mismo. Se pretende se eliminó el subsidio a la gasolina en la tercera cosa fuerte que hizo el gobierno en dos tipos de gasolinas. Ya sabemos que de los 3.000 millones del presupuesto de este año, apenas el 20% están destinados a los dos tipos de gasolinas que se retiró el subsidio. El grueso es al diésel. Y hay que preguntarse quiénes son los que utilizan el diésel. Y obviamente uno de los grupos gigantes es el transporte pesado y el otro es la industria. Eh, era más fácil apretar, en vez de eliminar el subsidio, apretar a esos sectores que en términos de producción pueden asimilar mejor
el incremento de sus combustibles para que ingresen en sus costos y no suban los precios, porque son sectores pequeños que producen mucho dinero, pero que son fácilmente identificables. Eso no se ha hecho. Esa es la muestra también de que el gobierno tiene una inclinación que evidentemente no son las mayorías, sino son los grupos de poder. Así es, eso está Son tres, clarísimo. son tres ejemplos de lo que ha hecho el presidente Daniel Noboa. Ahora ya está hablando de la eliminación total de los subsidios. Hay una discusión muy amplia. Y bueno, es un gobierno que, como cuarto elemento, firmó una carta de intención con el Fondo Monetario. Lo que señalé hace un momento es derivación de la firma de esa carta, pero hay algo adicional que los ciudadanos debemos saber, que la cantidad más importante de esos recursos, de los 4.000 millones que van a venir de a poco, en gran medida van destinados a pagar la misma deuda externa. Entonces ahí viene la pregunta muy sencilla, si en la familia, como nosotros, cabezas de familia de hogar o tomadores de decisiones, tenemos una crisis interna y los niños están malnutridos, no están yendo a la escuela. Yo sigo pagando mis deudas o intento renegociar y decir un ratito, yo ese dinero que le iba a pagar porque le debo, negociemos, le pago, no le digo no le voy a pagar porque no es posible, pero podemos renegociar. Y me Ujú, dedico a los problemas inmediatos, a la enfermedad de los niños, a la nutrición de los niños, a que vayan a la escuela. Es una pregunta sencilla, pero que nos responde, cuya respuesta nos deja entrever que la prioridad del gobierno no son resolver los problemas acuciantes de la gente. Tú señalabas, Vero, eh, problemas tan graves como la salida de decenas, cientos de miles de ecuatorianos, así es. con registro en los 2 últimos años sobre los 200.000, sin registro probablemente un número similar. Es la mayor ola migratoria de ecuatorianos por el Darién hacia los Estados Unidos, por ejemplo. Le superamos a los haitianos, a los africanos, a los colombianos, a los venezolanos. Es decir, es un tema muy complejo. Si no miramos los datos de lo que está pasando con la gente en el Ecuador, no vamos a dimensionar el problema. Pero si a Ujú, eso le sumamos que no hemos resuelto, y ya se armó casi un escándalo hace un par de años sobre las tasas de desnutrición en niños menores de 2 años, especialmente en el sector rural de la Sierra Central del Ecuador. Eso tampoco lo hemos resuelto. Esos temas no hay que tener un proceso de resolución en el mediano plazo. Estamos hablando de vidas de niños, y eso se resuelve inmediatamente y no lo hizo el gobierno anterior. Este señor ni lo menciona. Entonces son temas que sí duelen y que evidentemente tienen que ser prioridad en un gobierno de izquierdas, entendiendo la izquierda o las izquierdas más bien, como un cúmulo de propuestas más de corte eh, popular, más de corte con una visión de construcción del Estado-Nación, pero ya en los contenidos en sí, en donde haya cabida para todos los que estén pensando en un proyecto nacional, en donde ujú. ya sabemos que en los empresarios es como en todo lado, hay de todo. Hay empresarios grandes que cumplen con sus obligaciones con sus trabajadores, que cumplen con sus obligaciones con el servicio de rentas internas, y que finalmente también les conviene, amigos, amigas, les conviene hacer esa lucha contra todos estos males del Ecuador. Claro, eh, porque si estos empresarios no tienen la pequeña economía, lo que hacemos es destruir, ¿no? Las posibilidades de estos pequeños, medianos empresarios de que puedan seguir invirtiendo y ganando, vamos a decir, de la economía local. Y eso es lo que se está Todo acabando. está ligado. ¿No? Está Así es. ligado con eso. Pero estas banderas sociales que yo coincido contigo, te digo, o sea, si en este momento me dices, estas son las propuestas y hay que votar, pues claro que vamos a votar por el Partido Socialista. Pero vemos que solo el Partido Socialista no ganaría, Gustavo. Hemos visto las últimas elecciones y tú has hecho un buen diagnóstico, ¿no? Una izquierda que no está muy dispuesta a conversar, una izquierda, un progresismo
que si bien podrían juntarse en estas banderas, porque hemos visto que muchas de estas propuestas también las ha comentado Leonidas Issa, acaba de hacer un discurso muy amplio. Él lo asume como un discurso anticapitalista, un discurso y una bandera directamente en favor de los más pobres de la gente. Digo, ¿en qué distaría esto con otras propuestas? O sea, ¿qué faltaría en tu análisis para llegar a un acuerdo con el Pachacuti, con la Unidad Popular y con los correístas? O sea, ¿qué bandera, perdón, qué líneas rojas, como ya hemos escuchado algunos que ponen líneas rojas, pero tú verías también líneas rojas, Gustavo? ¿Hay imposibilidad de que lleguemos a acuerdos? Yo diría de los debates que hacemos en el partido que para un proyecto de unidad de la tendencia no tenemos miramientos incluso con los errores del pasado, porque la Mm, crisis de hoy supera el pasado y es una crisis que puede enterrar al Estado ecuatoriano y con exactamente. eso a su sociedad. El crimen organizado es un tema mayor, es un tema mayor. Evidentemente la pobreza, la educación, la salud son temas mayores, pero ahora estamos atravesados en un momento en el que si no hacemos un proyecto de unidad, las posibilidades de vencer son complicadas. Lo primero es tener un programa de gobierno y en el programa de gobierno desde el Partido Socialista tenemos 5 elementos importantes como ejes de trabajo. El primero es un modelo de desarrollo económico por extractivista. Hay mucho que decir, pero solo voy a mencionar las líneas por cuestiones de tiempo. Eh, un segundo eje de trabajo es una democracia radical. Es un concepto amplio. La democracia radical no pasa solo por el tema electoral, evidentemente. Los ciudadanos son los que deciden no el momento de elegir al mandatario, sino el momento que se deciden las políticas públicas, si no, no es participación, si no participan en las decisiones. Pero eso también ligado a la concepción que tenemos sobre las libertades. Esta izquierda a la que represento es una izquierda que siempre luchó contra todo tipo de autoritarismo. Y por eso la historia del Partido Socialista cuenta unos cuantos asesinados y decenas, cientos de militantes presos en las épocas duras de la lucha contra la Así es. dictadura, por ejemplo. Por lo tanto, la democracia es un tema, un eje central, que hay que rediscutir lo que hay en crisis, que los partidos, que la representación, que el sistema está colapsando, sí, pero sobre eso es el sistema que, que mejores resultados puede mostrar en un mundo tan convulso donde la extrema derecha, en los entornos en Brasil, más arriba en Estados Unidos y ahora en Europa, corren el riesgo de volver a los gobiernos o de hacerse con los gobiernos. Entonces, el tema de la democracia es un pilar. Un tercer elemento, la defensa del medio ambiente. Creemos que ligado al punto uno, que es un tema más de la economía, necesitamos contar con una propuesta que respete el medio ambiente y esto obedece básicamente no solo a la tradición de nuestras comunidades, de la vinculación de la tierra con el ser humano, a la vida en sí, sino y fundamentalmente también a cuestiones económicas. El Ecuador tiene una posibilidad de ser eh, bueno en términos de mercado internacional en la producción de alimentos. Es decir, el medio ambiente tiene que ser protegido como un mecanismo también de producción de alimentos que nos Ujú. permita no solo tener un ambiente sano, sino también tener la capacidad de exportar productos con calidad, sin la presencia de químicos, que pueda colocarse en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque estamos ya sabemos que vivimos en Ecuador y su situación geográfica nos Sí, permite sí, tener sí. una cantidad enorme de fuentes de agua, de climas, microclimas, pisos climáticos, que nos permiten tener todos los productos que en otros países no existen porque tienen unas estaciones supermercadas todo el año. Eso hay que aprovechar, vinculado obviamente a la necesidad de la sobrevivencia del ser humano. Estamos pensando en las generaciones futuras. La minería y el petróleo es pan para hoy, hambre para mañana, que es una frase que me gusta siempre mencionar. Cuatro, un gobierno con políticas que incluyan no solo transversalmente, sino como políticas directas, temas vinculados al feminismo, el tema de los derechos sexogenéricos, el tema de la soberanía sobre el cuerpo, eh, el tema de las disparidades en las escalas salariales, el tema del doble, triple trabajo de
condición de madres, etcétera. Ahí hay un mundo de cosas, pero eso también creemos que es un eje. Y 5, cero impunidad a la corrupción, lucha frontal contra la corrupción. Estos son los 5 elementos para una agenda de izquierdas que creemos puede ser distinta a lo que se ha venido presentando. Si eso le Y sumamos, con si la eso le sumamos, Constitución, ¿cuál es su postura? ¿Hay una defensa de la Constitución, Gustavo? Porque digo, en mi opinión, es una Constitución muy garantista que recogería mucho de lo que tú estás señalando en los 5 puntos. nosotros creemos que la Constitución es garantista, que tiene algunos temas que deberían ser modificados, pero en términos generales es una Constitución que es un avance en el tema de derechos. Ujú, Probablemente habrá que hacer algunos ajustes. Probablemente hay una discusión al interior del partido sobre la necesidad de convocar a una nueva Asamblea Constituyente, pero mayoritariamente creemos que es con la que estamos, podemos salir para enfrentar los problemas mayores del Ecuador. Por lo tanto, ese es un tema que estaría en una agenda número 2. mm, Y el sexto elemento obviamente es la lucha contra el crimen organizado. Cuando yo decía 5, más bien me separo como 6, porque podría meterle en el 5 la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Pero para darle fuerza le pongo como una patita más. Hay 2 líneas de trabajo. Una, evidentemente, en nuestra concepción tradicional, el crimen organizado en gran medida, no todo, en gran medida crece y se produce por la falta de oportunidades y la falta de inversión desde las instituciones que está a cargo del Estado en educación, en salud, en generación de oportunidades de trabajo, etcétera, para ujú, los chicos, para los sectores más deprimidos. Nosotros tenemos en este país, para los que nos conocemos del país, sabemos que hay zonas que históricamente han sido maltratadas en todos los campos, desde la asignación de recursos. Solo es cuestión de pensar qué provincias no tienen agua potable, qué provincias tienen el menor nivel de tasas de asistencia escolar o al revés, tasas de deserción escolar, matriculación, buscar algunos indicadores y nos vamos a dar cuenta que esos indicadores se produjeron en años, en décadas, y ujú. vamos a mirar que coincidentemente corresponden a los sitios donde en este momento se presentan con mayor fuerza los grupos delictivos. Criticábamos hace unas décadas la gestión de Febres Cordero y de Nebot en la alcaldía de Guayaquil. Decíamos, es un modelo relumbrón en las partes más urbanas, muy bonito el malecón y todo el rollo, pero había muy poca resolución de los problemas de infraestructura básica, agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, vías, veredas, espacios de distracción, parques, etcétera. Todo eso en los sectores periféricos, eso no existía y es más, algunos de esos sitios siguen como estaban hace décadas. Ujú, ujú. Hay que Y ese es ligar el modelo, y ese es con el eso. modelo que nos quieren vender hoy, ¿no? O sea, a ver, hagamos del centro comercial, hagamos, ¿no? La cubiertita de fachadas, hagamos los murales, ¿no? Al estilo Cintia Viteri, ¿no? Y con eso, pues tapar la pobreza que realmente está viviendo la gran mayoría de ecuatorianos. Por eso te decía, y perdona, te insisto, Gustavo, porque esto es importante que sepan los ecuatorianos. ¿Cuáles son los acercamientos que ustedes han tenido ya para plantear estas soluciones que te digo son muy, muy interesantes con otras fuerzas políticas? ¿Cuál es la propuesta para el 2025? ¿Hay posibilidad de conversar? Quizás no en este gran frente que muchos están insistiendo, ¿no? Pero digo, si no se logra este gran frente orgánico, por lo menos como tú dices, llegar a acuerdos. Y digo, no sé qué opines, ¿no? Pero mira cómo actúa la derecha. Ellos hacen de las elecciones en primera vuelta prácticamente sus primarias, ¿no? O sea, así fue en las elecciones pasadas y ya están ahora poniéndonos ahí a los candidatos, que si va la señora María Paula o que si va este señor Topi, que si realmente vuelve o no el señor Novoa, pero ya la derecha está y sabe que necesitan posicionar sus nuevos cuadros. ¿Se está hablando algo así en el progresismo? O quizás por estas faltas de acuerdo podríamos llegar a la triste etapa de los 90 que nos tocó ir a una segunda vuelta entre un lado de la oligarquía y el otro lado de la oligarquía, ¿te acuerdas? Nebot por un lado y Sixto Durán Ballén por otro. Y que eso pues le dio el inicio a una de las peores crisis que vivió el Ecuador en el 99, ¿no? Que se tomaron todo, o sea, destruyeron el Estado, incluso destruyeron al mismo sistema financiero. ¿Qué hacemos para evitar eso, Gustavo? En primer lugar, yo les informo
que en el mes de febrero hicimos una convocatoria pública desde el partido, con nuestras debilidades, con nuestras limitaciones, pero con mucha fuerza, con mucha convicción, a la construcción de un espacio de unidad. A ese llamado asistió Pedro Granja. Ahí, bueno, conversamos desde diciembre, así, pero en febrero formalmente dijo, vean, esto de la unidad me interesa. Y comenzamos a discutir de la unidad. Lamentablemente tuvimos un mal trago con un comentario de la ex candidata a la presidencia del correísmo, descalificando al Partido Socialista frente a ese llamado de unidad. Y recientemente al expresidente Correa, ¿no? Casi diciendo que somos un partido de delincuentes. Eso mina las capacidades de diálogo, pero no las elimina, porque nosotros entendemos que en RC hay ahora un debate interno fuerte, y Exactamente. eso no se puede ocultar, que hay amigos en todo lado, y sabemos que hay una disputa por cómo llevar estos procesos, porque evidentemente al interior dicen, vean, hemos perdido las últimas elecciones por 4 o 5 puntos, capaz que si hacemos una alianza podemos ganar en la lógica de correísmo. Entendemos que hay sectores que todavía se corresponden a una tendencia de izquierdas, debo decirlo con absoluta claridad, sin tapujos. En RC conviven una serie de fuerzas políticas, sociales, de intereses, de caciques locales, muy heterogénea. Ujú, Sí, construyen ellos, está bien su forma de construirse, pero sabemos que sí hay una línea un poco más ideológica, más progresista de izquierdas, que está en esta idea de al menos conversemos, y eso es bueno. Por lo tanto, si hay esa disposición con estas 5 propuestas, 6 que levantamos como eje desde el partido, mañana nos sentamos a conversar, sin problema. Estamos hablando del país. Alguien me decía, pero con esa tesis, usted podría sentarse a conversar con la derecha y sobre esas 6 tesis que tiene el Partido Socialista. La derecha dice, conversemos sobre el país, vamos a conversar sin ningún problema, pero es distinto que lleguemos a un acuerdo electoral o de participación conjunta. Hay que hablar con todo el mundo, necesitamos tener un proyecto que abarque todas las posiciones para sacar al país de la crisis, pero la prioridad nuestra, evidentemente, con nuestra tendencia es con el progresismo y con la izquierda. Conversamos con la Unidad Popular, con ellos conversamos frecuentemente, nos topamos mucho en las luchas sociales y ujú, compartimos militantes y amigos del movimiento sindical, compartimos amigos del movimiento feminista, en el de los maestros, de los estudiantes, entonces tenemos una relación directa con ellos, no hay mayor problema, tanto es así que Jorge Escala mandó un comunicado, se publicó en los últimos días, eh, ratificando la disposición de Unidad Popular al diálogo de la tendencia. ujú, Eh, con Pedro Granja hemos mantenido un diálogo en los últimos días y él está consciente de la necesidad de un proceso de unidad eh, y también mandó una comunicación pública en la sí, que sí, sí. Nos hicimos manifiesta que eco de él la está dispuesto comunicación incluso de a Pedro. dejar su candidatura si hay este acercamiento para conversar. Quien está pendiente de la respuesta es Leonidas Diza, pero lo que debo señalar es que sí hemos conversado con Guillermo Churichumbi en perspectiva de construir programas, líneas programáticas con Pachacutic sobre estos 6 ejes que comenté, hemos coincidido. Ellos también están en la misma vaina, en la misma cosa. Y eso Ujú, es bueno, con quien programáticamente más coincidimos. Lo que deben ahí resolverse, entiendo yo, es algunos niveles de diálogo interno que les permita luego una aproximación con las legitimidades debidas para saber si están en capacidad o no de tomar decisiones de un proceso unitario. Concluyo nomás diciendo entonces que para que estamos conversando, que esperamos que haya un proceso de unidad, eh, que hemos acordado con el candidato del partido, con Pedro, incluso dejar de lado su candidatura si existe ujú, este proceso de unidad, pero deberían haber al menos 3 elementos importantes, porque si no suena cualquier cosa, si no hay ideas claras, necesitamos un programa que nos genere identidades frente a la propuesta para el país. En eso creo que no va a haber mayores inconvenientes con Pachacuti, con la Unidad Popular. Con el progresismo podemos dialogar, creo que tenemos diferencias, pero pueden ser superables si hay voluntad de diálogo.
Dos, que es lo más importante, necesitamos una metodología de trabajo, una metodología que nos permita saber bajo qué criterios escogemos al candidato presidencial y cómo hacemos la participación en provincias. Yo de antemano quiero manifestar con mucha solidez que es posible, que sí es posible en función a la fuerza que tienen estos partidos en los territorios, lograr que tengamos una participación equitativa que satisfaga un poco los sitios en donde más fuerza tiene Pachacuti o la Unidad Popular o el Partido Socialista. Es decir, hay espacio para todos, no me asustaría. Porque Lo del quizás presidente ahí, me parece que hay que escoger adecuadamente la metodología, pero mm, es necesario con los dos elementos y lo más importante, cierro, con la voluntad política de hacer la unidad, porque esto pasa por tener voluntad, por la comprensión de tener madurez política, de que es necesario que nos juntemos para ser más fuertes, si no vamos a ser derrotados todos por separado. así es, Gustavo, sí, sí. Y quizás digo, uno de los temas que puede complicar siempre cuando se habla de frentes o de unidades hacia la elección es los candidatos, ¿no? ¿Quién pone qué candidato? ¿Cómo nos dividimos? Sería esa a veces la problemática, ¿no? ¿Quién pone el presidente, el vicepresidente, el primero de la lista de asambleístas? Y yo creo que son acuerdos que si se llegan, ¿no? Si se llegan a sentar, es posible también usar metodologías que se han hecho en otros países, ¿no? O sea, que funcionan, hacer una especie de primarias, usar las mismas encuestas, ¿no? Para posicionar bien o mal, digo, se ve ahí qué candidato está mejor posicionado o qué candidata. Yo creo que eso podría ser interesante. Y como tú decías, el programa, ¿no? Sobre qué es la unidad. Porque si la unidad es simplemente para decir, bueno, síganme, que yo tengo la mayoría de votos, pues es claro que van a haber fuerzas políticas que van a preferir posicionar a su partido político. Así esto, pues no les permita ganar. Pero cuando esa unidad, ¿sí? Te habla sobre líneas programáticas como las que estás señalando, pues también nos dan la claridad a los ciudadanos, Gustavo, de saber por dónde pueden plantearse salidas al país. Yo creo que lo más importante es eso, que nos hablen a la ciudadanía. Y ahí te digo, ¿qué se puede hacer también desde la ciudadanía para presionar a nuestros representantes políticos para que esta vez pues pensemos en el país? Y yo ahí vuelvo con el tema de la constitución, ¿no? Porque ya hemos escuchado algunas fuerzas políticas hablar de una constituyente y yo digo, en estos momentos, plantear una constituyente no sería darle una justificación a la misma derecha para que arrebate derechos políticos, sociales que ya tenemos en esa constitución que tanto le ha complicado a la derecha para gobernar. Entonces yo digo, quizás sí, una de las banderas y en las que muchos sectores sociales sí nos estamos juntando es en la defensa de la Constitución. Y ahí, bueno, te lo digo, ¿no? Porque tú como un representante de un partido importante de la izquierda de este país, pues hacerse eco también de que es una Constitución garantista de derechos, Gustavo. Pero bueno, ahí te digo, ¿qué tenemos que hacer como ciudadanía? ¿Cómo colaboramos para este gran frente que yo sí digo, una de las políticas debería ser un frente antioligárquico, fuera la oligarquía, que ya nos dejen de gobernar estos grupos económicos que solamente ven el beneficio para sus espacios? Yo quiero recordar que, por ejemplo, Petro ganó en Colombia en función a una confluencia, el pacto Sí. histórico de una serie, incluso algo heterogénea de fuerzas políticas y sociales. Ujú. eh, Más arriba, más por fuera, el Frente Popular en Francia, el día de ayer ha logrado un segundo puesto muy cerca No, de la muy extrema derecha, importante, exactamente. muy importante que junta a socialistas, comunistas, insumisos y verdes. Eh, es evidente que si logramos hacer un espacio de unidad vamos a tener mejores posibilidades. Yo creo que debe haber mucha madurez política y desde la ciudadanía y desde los grupos organizados, porque ya sabemos que esta izquierda, vemos una izquierda electoral y una izquierda social que a veces no se identifica mucho con el tema electoral, pero quien esté interesado en que el próximo gobierno sea un gobierno muy distante de los anteriores, sobre todo de Moreno,
Lasso o del señor Novoa, los dos últimos representantes clarísimos de sectores económicos de poder, eh, presionen, junten, hagan una mesa. Esto es de actuar, esto es de hacer las cosas, ¿no? No de mirar, no de estar expectante. Y había escuchado yo hace unos días de unos grupos de jóvenes que estaban en la línea de hacer una convocatoria de grupos de la izquierda social para ser el motor de los diálogos de al menos de estos tres partidos, no sé si se puede o ARC, pero toda iniciativa es válida, todo pronunciamiento público es válido. Ahora esto de la democracia y de la participación eh, mutó mucho de la calle, de los foros, los espacios físicos al espacio virtual. Las redes sociales son potentes. Entonces, si hay un influencer que hace la convocatoria, si hay un académico que dice por ahí hay que, mientras más voces se expresen en todos los espacios, ahora evidentemente en las redes, de la necesidad de que estos actores políticos nos juntemos, nos pongamos de acuerdo para hacer un frente ecuatoriano, la patria, un frente de unidad, todo va a ayudar, porque eso queda en la retina, en el ojo, pero también en el Así oído y en es. la cabeza de quienes estamos mirando lo que sucede en las redes. Ahí medimos en qué está pensando la ciudadanía. Entonces, capaz que por ahí, si alguien se anima a hacer una campañita de redes, podríamos Podría ser. ponerle al Pedro Granja, podríamos ponerle a Jorge Escala y a Leonidas Mm, Isa, que se sienten un rato o nos sentamos, y claro, bueno, claro que que sí. salga humo blanco. Que salga humo blanco, por favor, tienes toda la razón y de verdad te agradezco incluso que toques estos ejemplos que a veces por la política ecuatoriana es tan dinámica, ¿no? Uno no se aburre, pero es bueno también ver qué pasa hacia afuera, ¿no? Tú has mencionado el caso colombiano, también está el Brasil, también acaba de ser el triunfo mexicano, ¿no? Que no son triunfos fáciles, Gustavo. O sea, para que haya ganado nuevamente Lula da Silva, para que haya ganado la línea de Morena con ahora Claudia Sheinbaum, pero con el ahora actual presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvieron que sentarse fuerzas que incluso estuvieron en la oposición, ¿sí? En la oposición de Morena y llegaron a acuerdos para que esa derecha no vuelva a gobernar. Y tocabas también el tema francés, imagínate llegar a un segundo puesto dejando atrás a las fuerzas de Macron, actual primer ministro, y con muchas posibilidades de que las elecciones de la próxima semana tengan aún mejores votaciones, ¿no? Y esperemos pues que no triunfe la extrema derecha en Francia. Yo No, creo que no va a imagínate, triunfar, exacto. no va a Yo triunfar. digo, si los franceses pudieron, oye, los ecuatorianos también, claro que podemos, ¿sí o no? Así que bueno, Hay un acuerdo, solo quiero citar el acuerdo que hay entre la gente Macron y el Frente Popular, donde tengan el tercer candidato con menores opciones, van a sacarle del balotaje y eso obviamente va a permitir que el candidato por fuera de la extrema derecha tenga mejores opciones. Entonces yo creo exacto. que ese 30%, 34% que sacó la extrema derecha en temas de legislativo va a bajar. No sé a cuánto baje, pero va a bajar por Esperemos, este acuerdo. Esperemos. esperemos. Así es, Gustavo. Y bueno, con esas alegrías que también nos dan las democracias y las izquierdas en otros lugares de la región, del mundo, pues yo creo que también debemos conectarnos con eso. Yo te agradezco muchísimo estos minutos que hemos podido conversar sobre el Partido Socialista y la importancia del partido, ¿no? A veces hay comentarios desatinados, pero yo, como tú dices, hay que dejarlos y hay que quedarnos con lo bueno, ¿sí? Esperemos que ahora, como tú mencionas, la posibilidad de sentarnos con programas específicos, ¿no? Con propuestas para el país, sea una solución para los miles y miles de ecuatorianos que no podemos más vivir, ¿no? Con esta economía estancada, vivir con estos derechos bloqueados, ¿sí? Y vivir realmente sin la esperanza, sin la posibilidad de volver a vivir en paz. Sí, así que te agradezco muchísimo, Gustavo, y te dejo con con palabras finales para que seas tú quien despida a nuestros amigos y amigas que se han juntado para escucharte el día de hoy. Mm, Gracias por la entrevista. Llamo a la esperanza. Podemos ser derrotados cientos de veces, pero
tenemos la capacidad de rehacernos, de luchar 1000 batallas más, y el proceso electoral es solo una de las batallas más. Esta de izquierda estamos todos los días en el colegio, en la universidad, en el sindicato, en el campo, activando. Esperamos que estos resultados venideros sean favorables, pero la esperanza jamás va a ser ausente eh, de nuestra acción política. Por lo tanto, llamo que en función de esa esperanza haya un proceso de unidad y logremos enfrentar los males que aquejan a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas con eficiencia, con firmeza. Guardo esa esperanza y espero que seré feliz el rato que le vea sentado a Leonidas, a Jorge, A Pedro. a Pedro en los siguientes días, en las siguientes horas. ¿Y por qué no? ¿Y Así por sea qué para no algún entender. candidato del RC? Por favor. Exactamente, por qué no? Así sea para luego decir no estamos en lo mismo. Exacto, Organícense, exacto. dennos ese gusto y así nos pongan de acuerdo. Será ya un avance, conversar y es un avance. Avance. Te felicito, Gustavo. Esa debe ser la apertura. Y muchísimas gracias también a ustedes, amigos, amigas, por creer en estos espacios, por compartir estas entrevistas y estas voces democráticas que hacen siempre un mejor Ecuador, un mejor país. Vamos a ver cómo nos ven las elecciones, Gustavo. Te mando un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Chao, chao.